Bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen ya de la obra completa de La locura según Foucault, de la locura, la historia de la locura. De los 3 libros, en algunas de las ediciones son 3 tomos para que más o menos sepamos de qué se trata. Retomamos que Foucault es uno de los filósofos más emblemáticos del posmodernismo. Él forma una corriente, tal vez él no quería, pero forma una corriente que va negando la existencia de los absolutos. Es un pensador que nos abre justamente a no quedarnos pegados a lo absoluto, a una verdad única. Todas estas historias, toda esta cosmovisión, esta visión, esta ideología que tiene Foucault, se va construyendo particularmente en estos 3 libros de la historia de la locura. Tiene un libro anterior, pero luego él mismo reniega de él y toma estos 3 y estos, en general, casi todas sus raíces, casi todos los pilares de sus ideologías se empiezan en estos 3 libros. Una de esas cosas es lo que veíamos en la clase, ¿no? Como constantemente lo que se va definiendo, lo que va definiendo a la locura, va cambiando con los tiempos. Entonces él justo ahí se da cuenta, ¿no? De que los absolutos no existen. Lo que es verdadero y absoluto hoy puede no serlo mañana. Foucault también fue un sociólogo, ya lo comentábamos antes, fue historiador, psicólogo, fue político. Como político pidió la anulación de algunos de los artículos de la ley francesa que pretendía quitar como artículos que prohibían la relación entre adultos y menores de 15 años. Tal vez no era lo más increíble, pero bueno, él luchaba por eso. Su concepto de locura va pasando, lo que él va tomando durante los 3 libros va pasando en las diferentes épocas. Se podría decir que la diferencia, él empezaría como que la única diferencia que existe entre las personas que están dentro de una institución mental y los que no lo estamos, es que todos los que estamos fuera somos mayoría, pero que en realidad todos tenemos un poco de locos, ¿no? Y que si ellos fueran la mayoría, nosotros seríamos los que estamos dentro, como para plantear que al final de cuentas lo que define qué es la locura somos los que somos más. Esta es de nuevo una forma de pensar de Foucault, es una manera de mostrar esta ideología de cómo todos son construcciones sociales, que no hay una verdad absoluta, que lo que determina las cosas somos nosotros. Esa es la parte muy filosófica de Foucault. Para él, seguramente, uno de los pensadores más influyentes fue Marx. Y entre Marx y estas construcciones que él va haciendo, él se va dando cuenta que los que tienen el poder son los que definen lo que es normal y lo que no lo es. Y que cualquier sociedad puede definir la locura de tal manera que ciertas personas van a caer en esa categoría y van a terminar siendo aisladas. Y entonces él plantea que sí, pero que el poder pues no solo determina la normalidad y la locura, también el poder determina el conocimiento y pues ustedes habrán oído alguna vez esta parte de que el conocimiento es poder. Entonces Foucault dice, pero también el poder produce conocimiento.
que él va haciendo es como girar constantemente la rueca y darnos cuenta de que todo produce de todo y todo determina todo. De modo que los que tienen el poder también pueden determinar lo que es normal, lo que es justo, lo que es verdad. Y así va a ser hasta que otro grupo va determinando algo nuevo que puede ser poder, algo nuevo que puede ser verdad. Y entonces lo que antes era verdad puede ya no serlo. Esto es muy importante. Ahora tal vez nos resulte muy conocido y sin embargo, aunque nos resulta muy conocido en lo teórico, seguimos buscando verdades absolutas, ¿no? Foucault plantea incluso que cualquier sociedad podría definir la locura de tal manera que el modo que se entiende el poder de la locura sea hasta temido y que en un momento dado después sea odiado y que en un momento dado sea ignorado. Plantea en general que los conceptos son preexistentes, que ya los traemos en la cabeza y que nosotros debemos descubrir más bien algo que nosotros podamos ser capaces de producir y que nos salgamos un poco del control. Era una teoría bastante disruptiva y sin embargo bastante nueva y bastante importante. Por eso él planteaba lo que hablamos en la clase. O sea, al final lo que se quedaba fuera, lo que verdaderamente se excluía era al paciente, al loco, porque todo el tiempo estábamos como queriendo definir de acuerdo a lo que se supone y al modo en que se debe de definir. Pero lo que realmente estamos haciendo es ejercer control sobre ellos o dejando que la sociedad nos controlara, tratando, digamos, como de curarlos, ¿no? Él lo que dice es que cualquier persona que afirme conocer algo como verdadero y absoluto, entonces seguramente tiene algo relacionado con el control, ya sea que quiere tener el control, ganar el control, ejercer el control, tener poder. Algo hay que lo hace decir que es verdadero, que tiene la verdad. No sé, me estoy acordando de alguna ocasión, como para poner este ejemplo, había 3 personas que discutían entre sí si un lanzamiento había sido bola o si había sido strike. El primero dijo, yo digo las cosas como son, y el segundo dijo, yo digo las cosas como las veo, y el tercero replicó, no son ni bola ni strike hasta que yo lo decida. Entonces, la postura que nos plantea con Foucault, la postura que nos plantea, y a partir de esto que les comentaba del chiste, es como, ¿quién tiene la razón? ¿El que vio las cosas y las dice como son? ¿El que dijo las cosas como las veo? ¿O el que termina por decir que yo lo decido? Y al final es que todos tenemos esa parte. El primer árbitro tendría como el punto de vista tradicional acerca de la verdad. Él cree tener algo objetivo, algo independiente, algo que no tiene como ni siquiera que entrar en juicio. En tanto que el otro podría pensar, el segundo diría, bueno, puede ser la verdad como cada quien la ve y hay unas formas diferentes de interpretarla. Y entonces el tercer árbitro lo que estaría diciendo es un poco más radical, más relativo, la parte de la verdad no es algo que exista, es algo que hay que descubrir y cada uno de nosotros tendría que crearla por sí mismo. Esa sería como la postura realmente de Foucault,
¿no? La intención de que cada quien tiene que descubrir su verdad. Con todo esto lo que podemos decir es que el Foucault que está generando esta crítica nos trae un discurso que no es uno de esos discursos que dice yo tengo la razón. Él lo que plantea es yo no sé si tengo la razón y por eso no estoy callando a la locura. Que hablábamos en la clase, ¿no? De callar al loco porque yo tengo la razón. Y acá lo que él plantea más bien es como que al momento de convertir a la locura en un objeto de conocimiento, se toma el derecho de hablar por ella. Y que este discurso se constituye como un monólogo de la razón sobre la sinrazón, que en sí acaba con el diálogo que la relación con el diálogo que tenía la razón con la sinrazón en el Renacimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que estás haciendo al decir que tú sabes qué es la razón es quitarle la posibilidad al loco de hablar y de decir qué es lo que le está pasando o mostrarlo, porque muchas veces no lo pueden como explicar, pero mostrarlo. Y dice, bueno, en el Renacimiento había una conciencia crítica de la locura y cuando tú asumes que tú sabes, se rompe la conciencia crítica. Dice, bueno, si bien es cierto que en otros momentos hubo una nave de los locos y se expulsaba a los locos y los barcos recorrían Europa con los locos, la conciencia crítica era una forma de subjetividad que experimentaba la locura como aquello que denunciaba que eran insensatos, que denunciaba también las insensateces de las costumbres que la gente consideraba pues racionales y correctas. Cuando a esta forma le sigue la conciencia práctica, recluyen a los locos, se recluye a los locos y se encierra y se construye un orden social y laboral. Aquí es importante que veamos esto que hablábamos de Foucault, en donde él toma este asunto de lo micro y lo macro. Aquí se está construyendo, en donde él dice, la razón del orden social y laboral también está marcando qué es la locura. La discontinuidad entre la forma en que se vive la razón y la forma en que se trabaja la razón tiene mucho que ver con la forma en que la sociedad se lo está explicando y la forma en que la institución, en ese momento no era una institución, pero los encargados de trabajar con la locura pueden hablar a la locura, de la locura, y pues no estaban pudiendo definitivamente. Él dice, había una discontinuidad entre la conciencia crítica y la práctica. Y esa disociación, esa discontinuidad, lo que mostraba era la construcción social propiamente de la locura. O sea, esta discontinuidad entre la forma en que se vivía la locura, esta manera en que se pensaba qué era la locura, cómo se temía la locura y la manera en que se practicaba con la locura o que se hacía algo con la locura, había una disrupción completamente enorme porque las coyunturas económicas, dice Foucault, estaban delimitando un tiempo y un lugar para decirse lo que era falso, lo que era verdadero, lo que era legítimo hablar sobre la locura,
por un lado y por el otro lado lo estaban marcando como una fuerza de trabajo, y quien tenía a cargo estos lugares de encierro, muchas de las veces no le interesaba entender qué era la locura, sino tener un lugar en donde tenía mucha gente que le podía trabajar y a la cual no había que pagarle propiamente, sino tan solo tenerlos ahí en un lugar y en un discurso. Y era un discurso que no solamente tenía la parte política de quien dirigía el centro, sino que también se le permitía a esta persona, porque desde lo social, desde fuera de estos lugares, estaba dicho, ¿no?, que pues la locura era una persona sin razón y no había, o en otro momento que eran unos animalitos, unas bestias, pues no había ni que intentar hacer nada. Con que trabajaran ya era suficiente, con que no anduvieran matando o matándose. Foucault plantea también que en el siglo XVII empiezan a cosificar la locura. La empiezan a convertir en una experiencia como sin sentido, en algo a lo que pueden como reducir, tratando de racionalizar y analizarla como una enfermedad mental, pero reduciéndola como a la razón, a tratar de ponerla en cuanto a si el paciente razona o no. Y él dice, bueno, con la sin razón solamente se puede decir y pensar si una persona tiene un razonamiento lógico, pero no podemos decir nada sobre la locura. Y estas son cosas que son importantes en todo momento, no se habían pensado antes. Foucault puede como ponerse fuera de la situación y ver en cada época lo que se está entendiendo y plantear esta parte, ¿no?, que al final de cuentas se está convirtiendo la locura como en una cosa de la que se puede hablar, de la que se puede pensar, pero como haciéndola una cosa, sin entender que en realidad hay una enfermedad, y esa enfermedad no es una cosa, es una persona y tiene su propio discurso. Foucault plantea que esta cosificación es como el principio de un silencio, de una exclusión, y él le llama gran encierro. Hay otro capítulo en estos libros que se llama el gran encierro, que es el momento en el que se toman estos lugares en donde los leprosarios, donde a toda la gente que tenía lepra se le encerraba para que no contaminara ni contagiara a nadie, pues la lepra está desapareciendo. Entonces estos espacios quedan vacíos y se utilizan ahora para encerrar a los locos, a los sin razón, ¿no? Y ahí se empiezan a encerrar, por eso le llama el gran encierro, y empieza a haber un gran vacío, un gran silencio acerca de la locura. La locura queda encerrada, pero también queda encerrada por lo que decíamos, por lo que Foucault dice. Dice, en realidad esto se vuelve sumamente productivo porque esta gente encerrada va a empezar a tener trabajo y eso genera dinero y eso hace que otras gentes quieran hacer estos lugares. Antes de eso, quizás los pordioseros, los mendigos, los rateros andaban sueltos. No era tan necesario encerrarlos. Y entonces ahora volvemos, ¿no? La cuestión de convertir en loco a todo aquel que pueda ser señalado también genera un beneficio. Y son cosas que de pronto marcan una época. La época marca este tipo de situaciones, ¿no? De cosificación, de convertir esta visión de los locos como en una fuerza productiva. Pero al mismo tiempo la sociedad lo permite. Si la sociedad no creyera que el loco es peligroso o que el loco puede ser contagioso, la sociedad no permitía esto. Entonces
volvemos a estos ciclos que Foucault tiende a ver, como de la relación entre lo micro y lo macro y cómo se están constantemente alimentando. Foucault toma ideas de diferentes pensadores, uno de ellos es Descartes, otro es Marx, que creo que ya lo había comentado por ahí en algún momento. Él suele como romper con determinismos, suele enfatizar como la capacidad del cambio y del cambio que uno mismo puede encontrar, de romper como con estas explicaciones ya dadas, incluso a la parte del positivismo que está viviendo, en donde ya hay un método científico y todas estas cosas. Foucault la pone en entredicho y dice, bueno, pero qué tanto también ahora, ¿no? En que era su época, dice que tanto también ahora estamos queriendo como decir que nosotros somos los conocedores de la verdad en cuanto a la psicología de la locura. Dice, también nosotros tenemos que plantearnos que la locura puede ser otra cosa y que no estamos tan seguros. Digo, lo va diciendo a lo largo de muchas hojas, pero es parte de lo que él va como planteando como las relaciones entre una estructura y una superestructura que constantemente, digamos, se jalan una a la otra y van modificando todo el discurso de todo, que van como modificando el universo verdaderamente, porque van cambiando la manera de definir las cosas, van cambiando los símbolos y la manera de hablar sobre los símbolos, ¿no? Y eso cambia la manera de ser cambia la sujeción, cambia el sujeto, ¿no? Lo que sujeta al sujeto. Entonces, se puede decir quizás que si con Descartes comienza la razón moderna, ¿no? Con Foucault presenta como quizás como el cuestionamiento como el cuestionamiento y la movilidad, digámoslo así. Ya no podríamos hablar a partir de Foucault de que hay un bien y un mal o una línea, ¿no? Lo que él plantea es que la contradicción es parte de la vida, o sea, son como dos principios constantemente en conflicto, por no decir más, ¿no? Hablando de la razón y de la sinrazón, hay dos principios que siempre están en contradicción y siempre existen y coexisten y se están moviendo uno al otro. Él no plantearía que haya uno que pese más, que pese menos, sino que constantemente se están moviendo y que van generando una verdad nueva en cada momento. Se podría decir que la historia de la locura, al final de cuentas, es una parte como de desmitificar a todas las ciencias, pero hablando de lo que nos corresponde a nosotros, de la ciencia sí, pero a todos, o sea, no nada más a la parte sí, pero hablando de nosotros, que se haría como que tenemos que romper estas dicotomías de lo normal, lo patológico, la razón, la sinrazón, el bueno, lo malo, la verdad y lo falso, como de decirnos que aquí no hay como lo que está bien,
sino que está lo que está bien hoy, en esta circunstancia, en este momento, pero que tienes que seguir abierto siempre a una diferente opción. Y eso se nos sigue olvidando todo el tiempo, ¿no? Lo que él plantea es que discurrir sobre la lectura, sobre la locura, a partir del saber, hace que ya no sepas, ya no estás investigando. Cuando tú hablas de la locura como quien ya sabe, entonces ya no sabes. Es un poco lo que hacía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, porque mientras más sabes, vas descubriendo que sabes menos. Lo que él te plantea, lo que él nos plantea en este sentido es que hay una dicotomía, hay una coexistencia entre la razón y la sin razón, y que no podemos hablar como de una sin la otra, pero que son dos principios, digámoslo así, que toda la locura tiene su razón y toda razón tiene su locura. Si fuera como una forma de resumirlo, sería esa, que toda la razón tiene su razón y tiene su locura, y que toda la locura tiene su razón. Eso sería como una forma, él plantea un nuevo tipo de pensamiento en realidad. Para la actualidad, en esta visión de las cosas que nos recuerda Foucault y que nos planteó en un inicio, es que la locura y la sanidad, el estar loco y el estar sano, son cosas que se usan muchas veces con la cuestión política. Aparte del llamado que les hacía también en la clase, como a revisar que estas cuestiones no nos insensibilicen frente a la cuestión con los que estamos trabajando, también viene como una reflexión social, que es en realidad la que hace Foucault a esta parte en la actualidad, de cómo la parte de lo que está bien, lo que está mal, el sano y el loco, muchas veces son o se usan para las cuestiones políticas, de chivos expiatorios, para armar como debates acerca de quién es el bueno y quién es el malo, para esta discusión social que nosotros mismos permitimos y creamos. Ese es uno de los puntos, digamos, que ya en la parte macro de lo que plantea Foucault es importante recordar, que finalmente nosotros también estamos siempre avalando los discursos del poder. Siempre es como una retroalimentación en donde uno jala al otro. Nosotros avalamos o proponemos y el otro avala o propone, y todo el tiempo las cosas van cambiando. Entonces, mientras más nos preparemos, él en otros libros, en esta serie de libros no, pero en otros libros habla de la caja de herramientas. La caja de herramientas es como la caja para pensar, es como vamos a utilizar el análisis, ¿no? Es como una de las herramientas para pensar las cosas. Y justo nosotros lo que tenemos que hacer es la invitación que se nos está haciendo a lo largo de todos estos libros, de todas estas hojas, es estar siempre abiertos a poner en duda las cosas y a no tener como existente un concepto o como determinado, sino siempre dar cabida a un análisis, a una parte como más crítica que nos permita no volver a hacer estas divisiones entre el que sabe, el que no sabe, el bueno y el malo, el que es productivo, el que no es productivo, esta división es lo que genera constantemente una escisión.
una decisión que no permite el crecimiento. Y bueno, pues con eso se terminaría este resumen muy breve de las 1000 y tantas páginas de estos libros. Y pues cualquier duda estamos para servirles.